Señor, aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Amén. Te bendiga. Gracias a todos. ¿Se pueden sentar? Gracias. Les quisiera decir, bueno, yo acostumbro grabar en primera porque tengo en internet un canal donde yo pongo las prédicas. Eso por un lado. Por el otro, siempre me gusta cuando voy a alguna iglesia, si no graban, dejar la prédica grabada. Si hay hermanos que quieren consultar, luego tienen alguna duda de lo que uno diga o algo, pues las cosas quedan grabadas y se puede verificar y se puede ver. Y yo espero que hoy vayamos a tener un buen tiempo juntos, deleitándonos en la palabra. Y quisiera primero presentarme un poquito, aunque no quiero que me miren a mí, porque siempre cuando voy a predicar, y ese siempre es mi deseo, el Señor lo sabe, que lo que les digo es verdad, que siempre que voy a predicar me acuerdo de un pasaje, y esa siempre, desde que el Señor hace años me habló en ese pasaje, pues siempre trato de, cuando voy a predicar, que la gente vea a Jesús. No sé si recuerdan un pasaje donde estaban los discípulos y estaban con el Señor y llegaron unos griegos. Y entonces estaba Felipe y le dijeron a Felipe: Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Yo personalmente, cuando tengo que oír una prédica donde oigo mucho del hombre y de nosotros y de yo y de tú y de nosotros, no sé, mi espíritu no se llena. Pero mi deseo es que el Señor nos permita hoy que a través de la prédica podamos cada uno de nosotros hoy recibir más de Jesús. Y yo pregunto a los que están allá al final, porque yo no me gusta mucho gritar, pero ustedes pueden allá oír bien. Ok. Entonces, primero les quiero decir, mi nombre es María. Yo he estado viviendo todos estos años en Suecia. En ocasiones también he compartido periodos en Finlandia, donde he estado allí. Los hermanos me han acogido muy bien y he estado meses incluso. A partir del 2012, que tuve una situación un poco estresante en Suecia, y los hermanos en Finlandia me acogieron. Tengo muy buenas relaciones en la iglesia latina en Helsinki, Salem de Malmi. Y quería decirles que bueno, el mundo ha cambiado mucho, aunque a ustedes les parezca que no. Y en el mundo ya no es como muchos se lo imaginan que es, ni siquiera en el aspecto de la política. Antes decían, bueno, el presidente es este que es bueno, el presidente el otro que es malo, vamos a votar por el presidente tal, a nivel mundial estoy hablando, ¿no? Vamos a votar que si por los republicanos, que si por los demócratas, que si por... Y hay muchos partidos y ya sabemos que aún a nivel de política todo está... el mundo no es así. Estos son los buenos, estos son los malos. El mundo se está acercando a muy pronto los sucesos que van a ocurrir a nivel mundial y por eso el mundo ya no funciona igual. Hay intereses globales. Hay intereses de que las naciones todas se unan a un interés global. Global quiere decir de todo el planeta, porque todos sabemos que se va a instaurar el anticristo, van a haber cambios, va a haber una sola iglesia, una sola religión a nivel mundial, una
una sola moneda, un solo gobernante a nivel mundial. Eso lo dice la Escritura, eso yo no lo he inventado. Entonces, le hablo un poquito de esto porque, a ver, vengo de un contexto un poco donde uno tiene mucha información todo el tiempo. La internet está atiborrada de información y bueno, quería decirles que donde yo vivo, donde he estado viviendo todo este tiempo, en Suecia, la vida es un poco diferente acá, la gente son más solitarias, el índice de suicidio es un país muy bueno, usted va a un país limpio, igual que Finlandia, Escandinavia, son países limpios, son países de mucho orden, donde allí todos se conoce, todo también es pero, ¿cómo decirle? Les voy a pedir algo, que ustedes no se disocien con los niños, porque siempre es algo que me golpea un poco, si no se me va la idea. Y como yo no traigo nada escrito, casi nunca, pues yo voy diciendo lo que el Señor me da, así que ustedes pónganse como meta, dejen a los niños y que las mamás atiendan a los niños, y ustedes se ponen solo en función de lo que les voy a decir. Y yo me quería presentar brevemente para que sepan, me he dedicado a la consejería durante tiempo, pero también al ministerio de la palabra, y vivo, y les decía, en el contexto en el que estoy viviendo, hasta les quiero decir para que digan, bueno, ella a lo mejor un poco rara, o no es que soy tan rara, es que hay cosas que a mí me golpean, a lo mejor un poquito más que ustedes, por ejemplo, este calor, y cuando usted tiene mucho tiempo viviendo en un lugar donde las temperaturas generalmente son de menos 40, menos 50 grados, hoy me gusta predicar con gafas, me gusta que me miren los ojos, yo también mirarlo. Temperaturas de hasta menos 50 grados, y todo su metabolismo es diferente, la comida, todo. Yo tengo que tener mucho cuidado, no es que desprecie la comida de los hermanos, pero algunos alimentos me pueden caer mal. Cuando si hay mucho calor así como ahora, me afecta también mucho. Entonces, es un país bueno, les decía, pero que viviendo uno en esas latitudes, se puede dar cuenta de cuán avanzado está todos los preparativos, toda la tecnología, todo, esperando a ese nuevo gobernante que va a venir, que se llama Anticristo. Todo lo que es el nuevo orden mundial. Yo quisiera, independientemente del tema que les voy a dar hoy, compartirle un poquito de esto, porque algunos acá, no todos, pero a veces piensan que las cosas que van a ocurrir están un poco lejanas, pero no es así. Por ejemplo, la capital de Suecia, Estocolmo, tiene una entidad, una empresa que tiene más de 700 trabajadores, se llama Epicenter. Y en Epicenter ya los que trabajan allí tienen que llevar un chip en la mano para poder entrar a su centro de trabajo. O sea, si usted no quiere llevar ese chip, no puede trabajar allí. Con ese chip se abre la puerta, se usa la fotocopiadora, se prende la luz, y eso está en internet. Yo incluso creo que lo tengo en mi teléfono, un pequeño pedazo de ese vídeo, y Suecia, Dinamarca han estado a la vanguardia para que el dinero desaparezca de circulación. Porque lógicamente los que van a llevar el chip van a hacer la tarjeta. O sea, nosotros tenemos actualmente una tarjeta de banco y el dinero allí no se da así directamente a la mano. Cada trabajador, y para todas las transacciones, es a través de cuentas bancarias, y uno va a hacer compra o lo que sea con la tarjeta de banco, y la pasa por la máquina, y ya automáticamente se le descuenta en su banco.
todas las operaciones bancarias se hacen así, o sea que hay un desarrollo ya bastante para eso. Y a veces, mirando así el contexto de Cuba, pues a la gente acá está esperando, bueno, que va a venir un gran avivamiento. Después, cuando venga ese avivamiento que hace muchos años a nivel mundial se pronosticó, cuando venga ese avivamiento, qué bueno será, o cuando nos permitan esto, o esto, o esto, o esto, entonces va a venir un avivamiento y se va a llenar la iglesia. Miren, eso no es verdad. Y el tiempo para Cuba es ahora. Yo lo he dicho en otras ocasiones, el tiempo para Cuba es ahora, es un tiempo de gracia. Porque ¿saben lo que está ocurriendo a nivel mundial? A nivel mundial no hay sed por la palabra. A nivel mundial no hay de verdad sed por la palabra. Es un tiempo donde la gente vive de fábulas y de que bueno, yo me paro aquí a profetizar a aquel hermano que está ahí atrás de pullover negro, a través de él va a venir un gran avivamiento y esta ciudad va a dejar de tener policías y entonces, o aquella hermana se va a casar con un príncipe que muy pronto le verá. Pero queremos oír la Escritura, si queremos ver a Jesús, queremos saber los misterios de la cruz. Muchos de esos profetas le preguntan el significado de la cruz y no lo sabe. Entonces, en este tiempo hay mucha de esa profecía barata. Hermana, mira, yo te digo, tú muy prontamente vas a prosperar en tu vida. Y hay una cantidad de profecías basadas en lo que vas a tener aquí, ahora. Por eso no es extraño que a uno del movimiento apostólico, por ejemplo, que es un movimiento falso, usan ellos le dicen en inglés the kingdom now, el reino ahora. O sea, Jesús no Jesús, nosotros vamos a establecer el reino ahora sin el rey y nosotros vamos a reinar ahora. Y todo el tiempo hablando de prosperidad. Yo no les voy a hablar del movimiento apostólico porque yo les podría hablar, pero eso entonces me llevaría una prédica larga. Y hablarles de quién es su creador, que es católico, y que la meta que tienen todos estos es muy sutilmente llevar de vueltas a Roma a lo que ellos llaman los hermanos separados, lo que cuando Martín Lutero se levantó en contra de la Iglesia Católica, esos son los hermanos que están separados, no nos gustan que anden por allá, queremos que regresen acá. El líder de la Iglesia Pentecostal en Suecia, Ulf Ekman, se llama este hombre, un hombre que a veces yo le decía a los cristianos de allá, bueno, ven acá, y si un día Ulf Ekman, yo sin saber, si un día Ulf Ekman le dice a ustedes, miren, tenemos que regresar a Roma, ustedes lo hacen, porque era como una autoridad, que todo lo que él dijera, si tú le decías algo, ellos decían, no, pero espera, porque mira lo que dice Ulf Ekman. Entonces, al poco tiempo, ellos se disgustaban conmigo, porque les decían la verdad. Bueno, y si Ulf Ekman un día les dice a ustedes, regresemos a Roma, ¿ustedes van a regresar? Bueno, un poquito crujían los dientes contra mí, como diciendo, esta blasfema. Se atreve a cuestionarse a Ulf Ekman. ¿Y saben qué? Que pasado un tiempo sale Ulf Ekman vestido así como se ponen los curas católicos, así con un cuellito aquí, diciendo en una reunión, y no, fíjense que eso no fue que alguien me dijo, que yo oí una voz, yo les digo, yo les profetizo, no, nada de eso, fue así. Yo les dije, ven acá, y si un día Ulf Ekman les dice, regresen a Roma, ustedes le van a obedecer. Bueno, pues Ulf Ekman sale, yo lo vi personalmente predicando en sueco, por supuesto, pero
diciendo a todos los evangélicos de la iglesia evangélica en Suecia, no tienen que tener miedo de ponerse bajo la autoridad del Papa. Porque, ¿qué ha pasado en el mundo? A ver, que antes todo estaba la iglesia católica, y entonces la iglesia católica era la que mandaba, después entonces surge el movimiento luterano, y surgen a partir de ahí montones y montones y montones de iglesias evangélicas con diferentes nombres, la iglesia de la roca, la iglesia de la santidad, y ta. Entonces, ¿qué dice él? Como hay mucha división, eso lo único que ha creado ha sido división. Miren qué sutileza. Eso lo único que ha creado ha sido divisiones y no hay una voz de autoridad. Pues deberíamos venir y ponernos debajo de la autoridad del Papa. Y, ¿entienden? Entonces, ¿por qué fue que ellos tan ciegamente no podían ver esto? ¿Y por qué fue que yo, que no oí ninguna voz especial ni nada de eso, acerté en el blanco? ¿Saben por qué? Porque yo miraba una actitud de ese tipo. No, espérate, déjame ver lo que dice Ulf Ekman. A veces tenemos una actitud dogmática y vamos a en lugar de ir a las escrituras y hacer como los de Berea. Pablo, que era fariseo de fariseo, estudió a los pies de Gamaliel. Y Pablo les hablaba, dominaba la escritura de este hombre. Y sin embargo dice que los de Berea, cuando él hablaba, iban a las escrituras a verificar si lo que Pablo les decía era verdad o no. Y lo saludable en una iglesia siempre es que los pastores, los que predican, le digan eso a las iglesias. Yo misma se lo digo hoy. Me gusta mucho respaldar lo que digo por las escrituras. Por ese motivo, a veces he descubierto cosas que ustedes también la pueden descubrir. Porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Y dice, cosas que ojo no vio. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las ha dado a conocer por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Claro, si el Espíritu es Dios. Entonces, por tal motivo, tenemos dentro cada uno de nosotros. Dice en la Escritura, en el libro de Juan, y van a ver, y me va a decir alguno, bueno, una contradicción, en la carta de Juan, dice que, hijitos míos, miren, para los que están buscando la unción. Para los que están buscando la unción, ayunan por la unción, pasan tiempo de vigilia en oración para que Dios les dé la unción. Les digo esto, si alguno de los presentes no tiene la unción, si de verdad no la tiene, es que no tiene el Espíritu Santo. Pero si alguno de los presentes recibió a Cristo, recibió el Espíritu de Cristo dentro, conforme a lo que dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Oíste el evangelio de la salvación? ¿Oíste la palabra de verdad? Dice que habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Cristo, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas. Entonces, claro, fuisteis, eso está en tiempo pasado. No dice que tienes que hacer muchas cosas para ser sellado. Entonces, si fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuiste sellado con la unción del Santo.
Por eso es que dice Juan, en su carta dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción misma os enseña. Ese es el Espíritu Santo, no es el que enseña. La unción misma os enseña porque es verdadera. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces alguno puede decir, bueno, y si no tiene necesidad de que nadie enseñe, porque ella está enseñando algo hoy, y porque dentro de la iglesia, como dones, hay dones, por ejemplo, de pastor, maestro y evangelistas y otros ministerios. Mira, eso no quiere decir que en la iglesia no hayan maestros, ni hayan pastor, maestro. Generalmente el pastor es también, el pastor que es llamado por Dios a ser pastor, si fue llamado por Dios, también es maestro, porque es un solo don. Cuando usted lee Efesios 4, es un solo don. ¿El don de qué? De pastor maestro. Entonces, yo le decía que el pastor maestro, él tiene el Espíritu, pero todos tienen el Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona recibe de Dios y entiende las cosas de Dios, es por el Espíritu que está dentro, que Él es el maestro. El Señor es el maestro. Entonces, y el Espíritu que tenemos dentro es, en algunos momentos dicen Espíritu de Dios, pero también dicen Espíritu de Cristo, porque es la misma persona. Entonces, allá adentro está el Espíritu de Cristo, que es el maestro. ¿Qué significa cuando dice vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? Porque la unción que habéis recibido de Él es verdadera y ella os enseña todas las cosas. Eso significa que el pastor, el evangelista, el maestro, cualquier ministerio no tiene, el que enseña no tiene el Espíritu Santo como hegemonía, porque es un modelo católico del cual se están, dicho sea de paso, aprovechando los apostólicos. Yo aquí soy la figura central y yo soy la que digo lo que se tiene que hacer y como tiene que hacer, y yo recibo las revelaciones de parte de Dios y entonces yo soy quien se las doy a ustedes y ustedes tienen que aceptar incondicionalmente lo que yo diga. No, ya ahí les están manipulando, porque les digo para que ustedes sepan discernir el error, y todos pueden enseñar y todo, porque todos tienen el Espíritu. Ahora, cuando Él dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, es esto. Que yo digo, no, por ejemplo, yo digo, no tienes nada que enseñarme y yo sola puedo todo lo de la Escritura. No quiere decir eso, pero tampoco quiere decir que hay una persona dentro de la iglesia, no voy a decir ni nombre, porque a veces los ejemplos también pueden, pero que hay adentro de la iglesia una persona que diga, yo soy quien tengo esto como mío y yo y tienen que oírme lo que yo diga. O sea, no es eso. No es eso. Cuando Él dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, lo que Juan está queriendo decir es tú también puedes. Tú también puedes. No es que esa persona tiene la hegemonía. De hecho, cuando Dios me revela algo, porque no es lo mismo verdad que revelación, les voy a poner cuál es la diferencia. Cuando a mí Dios me ha revelado algo de las Escrituras, una verdad nueva, o que ya yo la tenía como verdad, la conocía, pero no había tenido la revelación. Cuando yo recibo eso,
yo quiero que los hermanos, si no estuviera aquí predicando, cuando yo esté predicando, ellos reciban no solo información, sino también revelación. Y cómo decirle, cuando una persona recibe información de una cosa que es verdad, la información no es mala, la verdad no es mala. Por ejemplo, ahora la pastora que vi que tiene en su casa un gato, pero yo no sabía que tenía un gato. Si ella, cuando me fue a visitar, ella me hubiera dicho, mira, yo tengo en la casa un gato que es blanco y negro, blanco y negro, es así, chiquitico, de tal edad, yo me lo imagino y le creo, porque sé que no me está diciendo mentira, es digna de que le crea, pues le creo. Y después llega la hermana y le digo, mira hermana, la pastora tiene un gatico en la casa, así, y se llama así. Y lo puedo describir, pero es solo una información que yo tengo. Pero cuando yo veo, y no deja de ser verdad, es verdad. Pero cuando yo vengo y le visito, yo digo, mira, ese es el gatico del que me hablaste. Esa es la revelación. Eso es cuando tú lo viste en tu espíritu. Tú te han dicho toda una vida, Dios es amor, y te puede pasar como me pasó a mí recién convertida. Pararte en una parada y decirle a todo el mundo, Dios te ama, Cristo murió por ti. Y es efectivo, porque es una verdad que yo aprendí. Pero cuando yo a veces estaba parada en la parada y le decía a alguien, Cristo te ama, Dios murió por ti, por dentro decía, ¿y para qué le digo eso si yo no siento que Dios me ama a mí? ¿Entiende? Pero cuando Dios, sé que ríen porque les ha pasado eso, pero entonces cuando Dios te hace ver, yo te amo, te abre los ojos para eso, esa verdad nadie te la roba, ni aunque te rechacen. Tú puedes sufrir que alguien te rechace, porque dicho sea de paso, siempre nos están hablando de que todo es Dios, y lo más importante es Dios y la relación que tienes con Dios. Eso es verdad, pero una verdad a media. Las relaciones horizontales también son importantes y nos necesitamos unos a otros. Y a veces yo digo, Señor, préstame tu hombro para llorar, y puedo llorar ahí sola con Él. Pero de repente Dios me manda a otro miembro del cuerpo y lloro y me abraza y le digo lo que me está pasando. Y entonces ya el hombro de Dios ha venido de una manera visible. Y me está permitiendo que yo llore. Si alguien viene a llorar, no le diga, ay no hermana, no llores, que el gozo del Señor tu fortaleza es. Llora. Aleluya. Jesús lloró. Sí, hermana, qué doloroso eso, no me lo puedo imaginar. Ay, tú tuviste que pasar eso, sí, hermana, qué difícil. Porque la Biblia dice, llorad con los que lloran. No se pongan máscara, no nos pongamos máscara, hermano, hermana, ¿cómo está? Bendición, victoria. Y parecemos piedras siniestras. Entonces resulta que a veces un inconverso que no tiene ni al Señor se buscan unos a otros con una copa de ron ahí, ¿entienden? Sí, Señor. Y se empiezan a contar sus penas. Y nosotros en la iglesia, no hermano, bendición, aleluya, gloria a Dios, el Señor te ama, Mira, yo no vine a contarte que el Señor no me ama. Yo vine a decirte que tengo un conflicto muy grande, mira, me pasó esto, me hicieron... imagínate uno que venga a decirte, hermana, me acaban de violar. Entonces que tú le digas, ay, gloria a Dios, aleluya, eso es una nimiedad. Mira, más fue lo que Cristo llevó en la cruz. Yo vi incluso un día a una hermana llorando porque se le acababa de morir la madre. Y hay un hermanito muy bueno, él era buen hermano, pero no estaba sensibilizado en esta área. Y entonces él le dice a aquella hermana, porque le contaba, no, mi madre murió, y llorando así. Y entonces él le dice, hermana, ¿y tu mamá era cristiana? Y ella dice, sí, dice, no te preocupes más, que ella ya está con el Señor. Sin embargo, Jesús lloró cuando Lázaro murió y cuando él incluso lo iba a resucitar.
Porque la muerte es algo que produce dolor. La muerte, esa persona no la voy a ver más aquí en este mundo. Esa necesidad, esa sonrisa, esa persona que me esperaba cuando llegaba al lugar, ya no está más. ¿Entienden? No podemos ser insensibles. El Señor quiere una iglesia que sea los ojos, que sean los oídos, que sean los brazos, que sean el pecho, los hombros, que sean los pies, que sean las manos. ¿Entienden? Hermano, yo llamo por teléfono, necesito que venga acá, me ha pasado algo. Ah, sí, hermano, yo voy a orar por usted, mire, no sé, quédese con el Señor, que el Señor ahí es lo más importante para usted. No, ahora yo necesito a alguien de carne y hueso también. ¿Entienden? Entonces, y eso no es tarea del pastor solamente. Eso es tarea de todos. Porque el Señor nos ha llamado a que mutuamente nos consolemos. El Señor nos ha llamado a eso. Y me extendí un poquito más de lo que planifiqué en la introducción esta, pero porque a veces tenemos la tendencia de, ¿cómo decirles? A veces tenemos la tendencia de muchas cosas que están en las Escrituras, ni analizarlas siquiera. Y hacemos de dogmas, de algunas cosas que se nos han enseñado como dogmas. Por ejemplo, les voy a poner un dogma, esto es un dogma, lo he oído mucho y hasta lo he leído en algunos libros, pero no es verdad. Suena bonito, pero no es verdad. Al Señor no se le pregunta por qué, sino para qué. Pero no es verdad. Jesús, un día el Señor me abrió los ojos en cuanto a eso. Porque yo decía, bueno, en algunas situaciones, Señor, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Entiende? Y como enseñaron aquello, me sentía casi que como que estaba pecando. Y un día cuando estaba leyendo la Escritura, Dios me mostró una persona muy, muy espiritual, que nunca pecó. Porque si hubiera pecado, no hubiera podido ser nuestro Salvador. El Cordero sustituto era Él. Y cuando ya estaba allí en la cruz, allí padeciendo aquel dolor, unos segundos antes de morir, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué? No pecó. Cuando una persona dice a veces en medio de su dolor, ¿por qué tal cosa? La persona lo que está haciendo es dejar salir sus emociones. Está dejando salir su dolor. Y eso no se debe cortar con algún discurso de falsa espiritualidad. No, hermano, al Señor no se le pregunta por qué. No, si ese hermano llora y desahógate ahí. Después va a venir el momento, si usted se fija en muchos de los salmos, que en la primera porción el salmista empieza a decir: ¿por qué ya no soles con nosotros? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué has permitido que los pueblos alrededor se burlen de nosotros? ¿Hasta cuándo tendré que esperar tu socorro? Y se queja. ¿No hacen eso? Porque se está desahogando el dolor, lo que siente. Pero luego, porque dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo del ser. Dios no quiere oraciones piadosas, cuando en realidad quiere decir: Señor, ¿por qué me pasó esto? Que tú digas: Señor, gracias, tú eres. No, deja salir tu dolor. Entonces ya después, cuando el salmista llega, después de haber llorado su sufrimiento, cuando ya llega a cierto punto, entonces el salmista reconoce que Dios es justo, que Dios no cambia, que Dios es bueno, que Dios es perfecto. ¿Entienden? El mismo que estuvo preguntando primero: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero está dejando salir su dolor.
después entonces dice, oh, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y dice montones de cosas lindas acerca de Dios. Y él sabe por qué, porque muchas veces antes de poder empezar nosotros a adorar de una manera genuina, no con la boca, sino con el corazón, primero tenemos que llorar. Y primero tenemos que reconocer el dolor que hay dentro y hablarlo para que pueda salir. Porque en el capítulo que les voy a enseñar hoy dice que los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es que tú digas cualquier cosa con tu boca, sino es en espíritu y en verdad. Y ya saben cuál es ese capítulo. ¿Saben cuál es ese capítulo? Es el capítulo, a mí me gusta mucho ese libro y les voy a explicar por qué. No sé cuánto tiempo tendremos después, pero por lo menos no me quiero irme de aquí sin explicarles esto que les voy a decir. A mí me gusta mucho el libro de Juan. Es el capítulo 4 que les dije que abrieran. Pero a mí me gusta mucho el libro de Juan. El libro de Juan es diferente. No significa que sea más fácil. Le recomiendan el libro de Juan a los recién convertidos. Sí, en el libro de San Juan. Le recomiendan el Evangelio de San Juan a los recién convertidos, pero la verdad es que la mayoría de los recién convertidos no lo entienden, porque es un libro profundo y difícil, ¿no es verdad? Entonces, el libro de San Juan, es diferente. Y su contenido, aunque es Jesús, es diferente al de los otros tres, y les voy a decir en qué aspecto. A mí me gusta cuando predico, y yo sé que algunos toman nota, y fuera muy bueno que tomen nota, si no tienen, la prédica no se firma, que tomen nota. Y me gusta siempre dar contenido para los que son recién llegados, que tomen agüita nada más y una lechita bien. Pero me gusta dar para los que necesitan alimentos sólidos. Porque si siempre uno va a dar leche y cosas muy fáciles, entonces los que necesitan alimentos sólidos se aburren y se vuelven raquíticos. Hay que darle dentro de la conversación. Cuando es así, por ejemplo, por eso me gusta mucho más el trabajo con los líderes, pues se supone que ya se ha trabajado con ellos. Pero cuando es así toda la congregación, como yo no les conozco, no sé cuántos hay aquí con mayor o menor crecimiento, pues más difícil porque el Señor lo hace. Él tiene que adaptar la prédica a las necesidades de todos. Pero yo les quería decir algo, para que no se les vaya a olvidar esto, acerca del alimento sólido. Están allí algunas iglesias que creen en los milagros. ¿Ustedes creen en los milagros? ¿Creen en los milagros? Qué bueno. Hay algunas iglesias que creen en los milagros, pero que son muy desbalanceadas. Creen en milagros y creen que todo lo que es esotérico, que todo lo que es sobrenatural es de Dios. Pero no todo lo que es sobrenatural es de Dios. Ni todo lo que, si no el Señor no nos mandara a probar los espíritus, si son de Dios o no. Se puede levantar una persona allí diciendo, el Señor dijo, ¿qué Señor? ¿El de los anillos? O el Señor Jesús. Y aun cuando digan el Señor Jesús, ¿cuál Jesús? Porque Pablo dijo, porque si viene otro, le dijo a los corintios, predicando a otro Jesús. Y dijo, no es que haya otro, pero si viene alguien predicando a otro Jesús, bien que lo toleráis. Y a ese que generalmente el que viene, miren, para que lo sepan identificar, generalmente el que viene predicando a otro Jesús,
generalmente busca darles de bofetadas y aprovecharse y coger de lo que es vuestro. ¿Entienden? Como decía en Ezequiel 34, comerse de la ovejita gorda. Sí, Señor. ¿Entienden? La rana. Sí, exacto. Y eso abunda mucho hoy, Sí, Señor. a nivel mundial. Entonces, por eso siempre es muy importante que los pastores en las iglesias, hay pastores muy inseguros, son muy controladores. Miren, la gente más controladora son las más inseguras. Los grandes a nivel mundial, como por ejemplo Hitler, dictador Hitler que quiso eliminar a los judíos, era una bestia realmente Hitler. Pero, sin embargo, era muy inseguro, y en su vida personal de Hitler, cuando usted lee y ve, es una historia, y es una persona que tenía muchos problemas en su vida. Entonces, en su vida personal, la gente muy excesivamente controladora, si no soy yo, y que amputan los miembros de la congregación. Todavía no puede. Una cosa es prepararse para predicar, porque tenemos que ser responsables con la palabra, y hay que dominar la palabra, porque como dijo Pablo, le dice a Timoteo que use bien la palabra de verdad. Y para usarla bien hay que conocerla, y hay que conocer los secretos de cómo usarla para no hacer malinterpretaciones. Entonces, yo les decía que cuando siempre una persona, sea quien sea, debe enseñar a la congregación, ya sea que sea el pastor o sean personas que vengan a enseñar dentro de la iglesia, que cada cual que tiene el Espíritu Santo dentro, cuando lea la Biblia, analice los textos, vea, ore siempre pidiéndole al Señor revelación. Pablo, cuando oraba por la iglesia de los Efesios, les pide para ellos, y él ahí lo dice, espíritu de revelación en el conocimiento de él. Y era una iglesia buena. Efesios era una iglesia buena, de obras y de fe. Era una iglesia de obras y de fe. Sin embargo, Pablo ora para que Dios les conceda espíritu de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento, en lo que implica la cruz de Cristo para tu vida hoy. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Cómo estás en Cristo? A causa de la obra de la cruz. ¿Ves? Cosas como esa. Entonces, hay una tendencia, hay iglesias, vuelvo atrás, iglesias que creen en los milagros, que creen en las profecías, pero muy desbalanceadas. Casi no usan las escrituras. Todas sus reuniones se vuelven milagros, profecías, pero no se da enseñanza de las escrituras. Hay entonces otros grupos de evangélicos más mesurados que dicen, mira aquellos, o sea, a los desbalanceados, no a todos, pero a los desbalanceados. Mira aquellos que siempre están predicando milagros y sanidades, pero qué desbalanceados que son, qué equivocados que están. Entonces adoptan otra postura. Dicen, no, por eso para nosotros no son importantes los milagros. Para nosotros no son importantes los milagros. Ya los milagros, está bien si Dios hace un milagro, bien. Pero esta enfermedad, algunos hasta se ponen orgullosos de la enfermedad que tienen. Porque dicen, bueno, con esta enfermedad que yo la puedo llevar, porque ¿me entienden? Yo la puedo llevar si Jesús llevó mi castigo en la cruz,
pues está bien que yo lleve esta enfermedad. Y ni piden por sanidad, ¿entienden? Esa es otra manera desbalanceada. Y entonces, pero adoptan otra cosa. Ellos dicen, bueno, no vamos, no, los milagros no son tan importantes, pero sí las escrituras. Y bueno, se nutren mucho de la escritura y de verdad que llegan a tener conocimiento y como decir, el aspecto teológico no lo descuidan. Pero entonces vienen otro tercer grupo de evangélicos que no son desbalanceados, vamos a decirlo, pero hacen rechazo a los que estudian la doctrina. Porque dicen, bueno, aquellos nada más que tienen doctrina, pero ellos no tienen el poder de Dios, porque en las reuniones no hay milagros. Ellos no tienen, pues mira, pues nosotros no queremos doctrina. O si no la rechazan totalmente, dicen, bueno, pues no le demos tanta importancia a la doctrina. Pero la doctrina es importante. Los milagros son importantes y todo lo que es Dios. Cuando el Señor a todos, fíjense, no es al pastor, a todos nosotros el Señor nos ha puesto en el ministerio. Y dice Efesios 4 que la tarea del pastor es preparar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Pero si al pastor lo tienen ocupado en todo, en los servicios fúnebres, en la boda, en la visitación a los enfermos, en todo, entonces el pastor no tiene tiempo para autoprepararse y entonces dedicarle tiempo a los santos, a preparar líderes para que hagan. Todos en la iglesia deben hacer la obra del ministerio, porque todos están en el ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Cuál ministerio? ¿Cuál? El de Cristo, ministrar a Cristo. Es ministrar a Cristo. Todos estamos dentro del ministerio. Entonces, cuando yo tenga que terminar mi así, porque si no yo no me doy cuenta. Tengo un reloj ahí todo y no lo consulto, se me olvida. Pero quisiera hablarles un poquito, pero mi propósito, yo pienso que ustedes conocen bien este pasaje, porque veo que son gente que conocen las escrituras, pero mi propósito mayormente es dejarles concepto de que ustedes vean, en las escrituras no está siempre el ABC elemental, hay otras cosas más, C, D, E, y por ahí para allá, todo un océano. El Señor te va a dar en dependencia de cuánto tú quieras tener. Porque si tienes que pasar por etapas, si no pasas una etapa no puedes pasar la otra. Entonces, en la medida en que tú te metas en las escrituras con el Señor te va a ir dando más y más. Dicho sea de paso, a nivel mundial hay rivalidades hoy por los dones, por los ministerios. Eso es una tontería. Los dones te los da el Señor. Los ministerios te los da el Señor. No necesitas ni un púlpito. Miren, si a mí ningún pastor me abre para predicarle en la iglesia y todo lo que yo tengo lo tengo que dar, pues no necesito el púlpito. Claro que sí necesito el púlpito porque el contacto visual siempre es bueno, estar con los hermanos. Pero hoy en día hasta existe el internet, usted hace ahí sus vídeos y los deja ahí puestos y hay muchísima gente con sed, porque en sus iglesias no le dan nada. Y entonces van a internet y leen. Igual les digo que en internet hay mucho veneno, ¿entienden? Pero cuando usted está poniendo algo que Dios le dio en la internet, lo pueden ver mucha gente en lugares y países a donde usted nunca ha ido. Yo nunca he ido a la India y hay vídeos míos que yo sé que lo han visto en la India, porque ahí en el canal le informan a uno dónde es que están viendo los vídeos, ¿entienden? Entonces es una facilidad que Dios nos ha dado hoy, mucho más antes de la venida del Señor, para que más y más gente puedan ser alcanzados.
Pero sí es importante que nosotros tengamos sed y le pidamos al Señor que nos conceda espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí voy a empezar a leer. Al saber Jesús que los fariseos se habían enterado de que Él hacía muchos discípulos y bautizaban en mayor cantidad que Juan, yo estoy leyendo una versión que me gusta usarla mucho, que es, gracias, la Peshitta, que es la traducción directa del arameo para español, y siempre es bueno porque ahí es la que más consulto. Pero como ustedes seguro que tienen la Reina Valera, les es un poco raro cuando yo leo en otra versión, ¿verdad? Entonces me di cuenta. Les voy a leer en la Reina Valera, Juan 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estuve yo hablando así de manera general, ahora entramos en un pasaje que lo estamos analizando, vamos a ir versículo por versículo. Eso me gusta mucho. El sermón expositivo es cuando la persona va exponiendo las escrituras. Y la Biblia, esto escasea a nivel mundial. Escasea a nivel mundial hoy porque lo que más abunda es mucho bla bla bla, pero a veces sin apoyo bíblico. Y yo le decía que cuando vamos a la Escritura y estudiamos versículo por versículo y los concatenamos con otros libros y los concatenamos con toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que estamos haciendo, y después lo explicamos a otros, estamos exponiendo la Escritura. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Dice, la exposición, Salmo 119, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Por eso es la mejor. Sí, en la versión de Reina Valera dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mis pies tu palabra. Sí, ese es un versículo, pero hay otro dentro del mismo Salmo que dice, la exposición, o sea, exponer la palabra, no tanto cuentecitos, sino la palabra. ¿Entiende? Dice que cuando Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dijeron ellos, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ustedes saben que samaritanos y judíos no se llevaban, incluso los samaritanos se casaban entre sí, y por eso hay dentro de ellos mucho nacimiento de gente con retraso. Dentro no sabían eso. Sí. La mezcla. Sí, entre ellos mismos. Y entonces los judíos y samaritanos no se mezclaban. Vino pues, o sea, le era necesario pasar por Samaria. Me imagino que no prestamos mucha atención, pero le era necesario, casi como que le era necesario tragarse un purgante. ¿Entienden ahora? Era por una necesidad. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, que Jacobo dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? Ella se asombró. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ahí vemos
cómo el Señor Jesús no tenía, ¿cómo decir? Él no hacía distinción de personas, ni distinción de sexo, ni discriminaba a nadie, como muchas veces los humanos hacemos. ¿Se recuerdan aquella mujer que fue encontrada en adulterio? Los religiosos, porque fueron los religiosos, se la trajeron a Jesús para que Él la apedreara. Porque no era que si encontraban a alguien en el acto mismo del adulterio, eso está en Juan 8, cuando ellos trajeron a la mujer le dijeron, mujer, le dijeron al Señor, Jesús, encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Quiere decir que ellos eran fisgones a lo mejor, que también es un pecado. Y estaban mirando, prepararon el escenario, porque de hecho querían tentar a Jesús. Pero cometieron una falta, llevaron solamente a la mujer, porque según la Escritura tenían que llevar también al hombre, y la llevaron solamente a ella. Fue una injusticia. Pero el Señor ni hace excepción de personas, ni quiere condenar a las personas. Y entonces, la mujer samaritana se asombra. Posiblemente jamás ni un judío le haya dirigido la palabra. Y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Cuál es el don de Dios? Jesús. Él mismo era el regalo, Él mismo era el don. Si conocieras al don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque el Señor quita sed. Y cuando las iglesias predican a Jesús de verdad, cuando predican a Jesús, el Señor va a saciar la sed. No está bien que muchos vengan con sed y se vayan con sed todo el tiempo. Porque eso, si aquí, ¿saben una cosa? A Jesús le gustó mucho cuando Él vino, y todavía hoy lo sigue haciendo a través de hijos que sean dúctiles, que se pongan dóciles en las manos de Él. A Dios le gusta, ¿cómo decir?, provocar a los religiosos. Pero los religiosos solo ponen la mirada en los dogmas, en lo que se puede y en lo que no se puede, pero pierden la perspectiva. Les voy a poner un ejemplo. Tenían al autor del sábado delante de ellos. ¿Es así o no? Amén. Y Él les estaba predicando. Y Jesús sabía que no lo veían a Él como el autor del sábado. Entonces los quiso provocar. ¿Y qué hizo? Sanó a un hombre el sábado. Entonces, porque también los oía un poquito así, que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, que mira que... Y Él sabía, ahora me van a criticar, Él los quería escandalizar. Porque Jesús no ha venido a buscar religiosos. Jesús ha venido a buscar seguidores. Que seguidores que enseñen ¿a quién? A Jesús. No a enseñar a mandatos de hombre. Porque por eso Jesús dijo a Moisés, que es Moisés la ley. Siempre lo tendréis, dice, se predica, Moisés se predica hasta los días de hoy en la sinagoga. Pero dice que al Hijo del Hombre no tenía que le predicara. Y Jesús vino a predicarse, vino a dar a conocer al Padre, porque Él mismo era el Padre encarnado. En la carta a Timoteo dice
que grande es el misterio de la piedad, dice que Dios vino en carne, Amén. fue visto por los hombres, Amén. Aleluya. fue predicado a los gentiles, es como dice, fue predicado a los gentiles, fue visto por los ángeles que nunca la habían visto, fue recibido arriba en gloria, dice, fue justificado en el Espíritu, porque nunca pecó. Cristo de los ángeles. Ese era él, estaba allí el autor del sábado delante de ellos y no reconocían. No, los religiosos les interesan mucho las normas. Porque no se puede esto y hay que hacer lo otro y no se puede esto. Óigame, cuando un púlpito se vuelve todo el tiempo eso es nauseabundo, ¿entiende? Y les voy a decir, no son 10 mandamientos, esos 10 mandamientos que lo vi, que lo tenía ahí, yo dije, mira qué bonito. Esos 10 mandamientos, cuando ustedes cogen Levítico, por ejemplo, todos los mandamientos que hay en Levítico, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, 613 que hay que cumplir, 613 se resumen allí, porque todos tienen que ver con eso. Pero tenían que cumplir 613 mandamientos. Y allí están aquellos fariseos orgullosos. Nosotros respetamos el sábado. Entonces, y se escandalizaban, mira, sanando en sábado. Entonces se empiezan a cuestionar a Jesús. Y se empiezan a cuestionar a Jesús por una norma. Bueno, les voy a poner otro ejemplo de norma. Cuando estaba escrito que nadie podía tocar a una mujer con flujo de sangre, ¿no dice eso? Amén. Y había una mujer que tenía flujo de sangre hace mucho tiempo. Ella no tenía esperanza. Las mujeres que tenían flujo de sangre tenían que vivir fuera del campamento, fuera, no podían mezclarse, ellos tenían que vivir fuera, no se podían mezclar con el grupo. Imagínense cuando esa mujer llega y ve a Jesús, ella conocía las Escrituras, ella sabía que habría de venir uno con sanidad en sus alas. Ella sabía y ella dijo, ese es. Ella tuvo fe en que, en alguna cosa, no fe. El objeto de su fe fue una persona, fue Jesús. Y ella dijo, ese es. Pero si tan solamente, yo no quiero ni hablarle, porque soy indigna. Porque según el mandamiento, una mujer que tuviera, por ejemplo, flujo de sangre, un hombre que tuviera flujo de semen, no podía tocar a nadie, porque esa persona estaba ella misma ritualmente impura. Pero si tocaba al otro, el otro quedaba ritualmente impuro. No podía presentarse delante de Dios hasta que no se purificara. Pero aquí está el Mesías y ella dice, ese es el Mesías. Ella lo reconoció, aunque ella no gritó, oh Señor, tú eres el Mesías. En su corazón, ella supo que ese era el Mesías y que venía con sanidad en su tzitzit. En el manto judío tiene unos flequitos que se llaman tzitzit. Él venía con sanidad en su tzitzit. Y por eso ella viene y dice, si tan solo tocara el manto, voy a ser sana. Porque él iba a venir con sanidad. No era, ay, si yo soy buena, perfecta, si cumplo no sé cuántas reglas. No, ella dijo, ese es. Y él es quien me puede sanar. Y ella se acercó a tocarle. Y en eso Jesús reconoció que había ocurrido un milagro y dijo, ¿quién me tocó? Entonces, los discípulos todos dijeron, maestro, todos te tocan. Y todos te aprietan, te tocan. Y tú dices, ¿quién me tocó? Pero era un toque diferente. Era un toque de fe. Esa persona le tocó con fe. Entonces, estaba diciendo él, cuando ella se quedó muerta, yo recién convertida, un tiempo que leí, yo decía, ¿por qué ella se quedó muy muerta del miedo? No entiendo nada. Si ella, lo que es muy orgullosa, podía ir y decía, oh, tú eres el Mesías.
pero era que estaba la restricción de la ley, y la ley era que había que apedrearla. Entonces ella se quedó con pánico, y cuando ella dice, y ella se acerca y le toca, y oye que pregunta, ¿quién me tocó? Él dijo, ay, lo que me viene encima. Entonces se quedó callada. Hablaron los discípulos, pues si todos te tocan. Y él volvió a decir, no, ¿quién me tocó? Porque él supo que virtud salió de él. Y ahí fue que ella vino toda amedrentada. ¿Y qué le dijo él? ¡Oh, qué pecadora que eres! Violaste la ley, que mira en el versículo tal, en el mandamiento tal. No dijo eso. Le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Sí, le dijo, no temas, tu fe te ha salvado. La fe en él, no la fe en su fe. La fe en él. Él es la persona, en una persona. Muchas veces tenemos fe tóxica. Yo sí tengo mucha fe y yo salgo para la calle y yo oro para que el Señor me mande un carro y me lo manda. No es fe en mi fe, es fe en él. Y dice que al que cree todo le es posible, pero el que cree en él. Entonces, otro ejemplo, hay muchos ejemplos en que Jesús violó la ley, sin embargo no la violó, porque dice que es el único que nunca ha violado la ley, pero cuando él hizo cosas que él mismo estableció en su ley, pero ahora como que las está violando, es para provocar a los religiosos. ¿Por qué no apedreó a la mujer del capítulo 8 de Juan cuando se la trajeron delante? ¿Por qué no la apedreó? En primera, él no vino a condenar al mundo. Él vino a que el mundo fuera salvo por él. Dice que a todo aquel que cree en él, al que cree en él. ¿Y por qué si es al que cree en él? Porque después se nos enseña que tenemos que hacer muchas cosas para ganar la salvación. Él es la salvación. ¿Cómo le dijo él a ese cobrador de impuestos? ¿Cómo se llamaba? Saqueo. ¿Cómo le dijo él a Saqueo? Saqueo decía, hoy la salvación ha llegado a tu casa. ¿Quién llegó a su casa? La salvación ha llegado a su casa. Aleluya. Y en muchos momentos, él dice que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque el Padre y yo uno somos, dijo él. Entonces es a través de Jesús. Cuando él dijo, miren, esto son cosas que se nos han enseñado mal, cuando dice, no, porque ser cristiano es muy difícil, porque el Señor dijo que, ¿cómo de acerca de la puerta? Que amplia es la puerta que lleva a la perdición, pero la que lleva a la salvación es estrecha, así como que tenemos que pasar mucho trabajo y todo para entonces un día ser salvo. No, es que la puerta es estrecha porque tiene cabida para una sola persona, Jesús. No es Jesús y María, no es Jesús y las obras, no es Jesús, ¿entiende? Es el camino estrecho, es Jesús. Y Él es la puerta. Y por ahí es que tengo que entrar. Y en mi vida cristiana puede ser que me entre de repente un espíritu de religiosidad y me voy apartando de la puerta y creyéndome, porque los religiosos se vuelven orgullosos y son los que empiezan a mirar la paja del ojo ajeno, porque, ¡ay, mis obras! Pero que dice Pablo que no es por obras Para que nadie se gloríe. Es que ¿qué cosa es la salvación? Se nos ha enseñado también que la salvación es que cuando nos morimos vamos al cielo, vamos a estar allí para siempre con Jesús. Esa es una consecuencia. Pero la salvación es una persona. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Tienes al Hijo, entonces tienes que empezar a creer. Gracias, Señor, que tengo la vida. ¿Cuál vida? La eterna. No es que un día vas a vivir para siempre en el cielo, es una consecuencia. ¿Qué es vida eterna? No, que un día voy a estar en el cielo para siempre. No, eso te está alejando de la puerta. La salvación es una persona, la vida eterna es una persona. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo lo es Jesús. Él es el todo y en todos. Entonces, cuando
una persona dice, por ejemplo, que el que cree en Él será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera que ha de venir. ¿Contra quiénes? Contra los que no creen en Él. Entonces, ¿por qué es vida eterna? Miren, ¿Dios es eterno o no es eterno? Amén. Es eterno. ¿Y qué significa que Dios es eterno? A Dios. Concéntrense en la persona de Dios. ¿Qué significa que Dios es eterno? Siempre estuvo. Es omnipresente. Siempre existió, siempre existirá, no fue creado, no tiene ni principio ni final. Por lo tanto, Él es vida, pero es una vida increada, nadie la creó. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Es una vida que no tiene ni principio ni final, es una vida eterna. ¿El Hijo es Dios o no? Amén. Si recibes al Hijo, tienes esa vida dentro de ti. Ya. ¿Entiendes? Y en el momento de la muerte tú partes con Él. Como dijo Pablo, quisiera partir, estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Porque somos un espíritu con Él. Si eres un espíritu con Él, ya tienes la vida eterna. Porque Él es la vida eterna, es un problema conceptual. Si no ves que Jesús es la vida eterna, vas a estar trabajando para tener la vida eterna. Y parece muy humilde, pero no es humilde, porque la humildad es creer lo que Dios dice. Algunos dicen, no, tengo que hacer muchas cosas para tener la vida eterna. No. En Juan, aunque no me dé tiempo a todos los versículos, yo les quiero decir lo que no les he dicho todavía acerca de Juan. La vida eterna es una persona y la salvación también es una persona y es indiscutiblemente Jesús. ¿Cómo es? Aleluya. Ok. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra. Toda palabra que sale, que proviene de la parte de Dios. ¿Entienden? Porque después no saben si me pueden ver otra vez o no. Entonces, como le dije yo un día a un muchacho sueco que le estaban predicando en la calle y llegó la amiga mía y le dijo, esto es un paréntesis, llegó la amiga mía y le dice, estábamos por la calle, ¿no? Repartiendo tratados, y ella llegó y le dijo, ¿quieres unos tratados cristianos? Y él y la novia le dijeron, a Anita, la amiga mía, le dijeron, no, como si fuera un coro, pero un poco así, no. Y entonces yo me di cuenta porque ellos dijeron que no, porque ella le estaba dando un tratado y él le estaba diciendo es un tratado evangélico. Ella no le estaba presentando a Jesús. Entonces yo le dije al muchacho, mira muchacho, te voy a decir una cosa, dame un chance, pero no voy a hacer que a este par de locas no las vea más. Y entonces yo solamente le dije, mira, porque siempre vamos a predicarle a los inconversos a veces de una manera un poquito pedante. Si yo le dije, mira, nosotros no te queremos predicar a ninguna religión, no tienes que ir a ninguna iglesia, no tienes que nada de eso. Nosotros te queremos presentar a una persona, a un amigo, le dije yo. Y claro, él me permitió hablar y yo le dije, mira, cuando tú estás en el baño y tienes ganas de llorar, puedes llorar y decirle, mira Jesús, me siento así, así, así. Cuando nadie te ve. Y saben una cosa que yo vi, claro, la plática fue más larga, pero eso la estoy reduciendo. Yo veía que él me daba chance y pues yo lo aprovechaba. Y entonces vi que estaba haciendo un esfuerzo por no llorar. Porque di ahí en el clavo, porque el Señor me dijo, tú lo ves así y todo, pero él tiene sus debilidades. Y yo le decía, a lo mejor un padre nunca valoró los dibujitos que tú hacías de niño, pero ahí estaba el Señor viéndolo y gozándose y todo. Y bueno, le dije unas cuantas cosas más así que Dios me dio para decirle, y yo veía la cara de él y de la novia como iban cambiando y se reían cuando él decía,
aguante un poquito más que a lo mejor no ven más este par de locas. Entonces les digo así, lo mismo a ustedes, ¿entienden? Y después al final el muchacho le aceptó a la amiga mía el tratado y bueno, nos fuimos. Cuando ya nos íbamos a ir, veo que aquí en su pullover tiene un letrero que dice anti-Jesús, anti-Jesus. ¿Entienden? Si yo lo hubiera visto antes, a lo mejor me hubiera cohibido, pero como no lo vi, pude decirle así. Entonces le digo, aguanten un poquito si quieren, porque a lo mejor no tienen después posibilidad de volver a oír, porque siempre nos encasillan en la misma cosa, y si venimos a los comentarios bíblicos la misma cosa. Yo les digo que vayan a la Escritura sin prejuicio y vayan pidiéndole al Señor que les revele cosas, que el Señor, mira, sí he creído esto de esta manera, pero no es así, muéstrame, ábreme los ojos. Pero para eso tienen que investigar, no así tragar así, y con los ojos sin cuestionarse nada. Tienen que investigar. Señor, si no tienes mucha sed, sé sincero, dile, Señor, mira, no tengo mucha sed, no sé lo que me pasa, pero yo quiero sed de ti. Busca la sed primero. Porque cuando tú tienes sed, te tomas con gusto el vaso de agua. Pero si tienes que tomarte un vaso de agua cuando no tienes sed, hasta te empalaga. ¿Ve? Entonces, hay una cosa que no me puedo ir de aquí si yo no se la digo. Jesús no era religioso. Siempre que me preguntan qué religión tú eres, yo no respondo esa pregunta, porque se la voy a dar al gusto de ellos. No, yo no soy religiosa, ni me gustan tampoco los religiosos, pero eso lo provocó el Señor dentro de mí, porque Él no es religioso. Jesús le interesa a la gente, a Jesús le interesa tu problema. Una vez oí a un pastor predicando este pasaje mismo que yo estoy predicando, y cuando entra en ese diálogo con ella, dice algo acerca de ella que no me gustó, ¿no? Como que el Señor quiso exponer su pecado. No, el Señor no fue que quiso exponer su pecado. El Señor quiso llegar a su corazón y ver, Él vio su necesidad y Él le habló directo a su corazón, directo a su necesidad. Entonces, los evangelios, ¿cuántos son? 4. Hay 3 evangelios que los que estudian en seminario o en algún curso bíblico saben que le llaman sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque los 3 tienen una relación en común. Sinóptico viene de una palabra que significa visión. Esos 3 tienen una misma visión. Bueno, y Juan no. No. Juan está fuera de los sinópticos. Juan tiene otra visión. Amén. Y les voy a decir cuál es. ¿Por qué muchas de las cosas que ustedes encuentran, por ejemplo, en Mateo, Lucas, Marcos, no están para nada en San Juan? Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Arráncalo de ti. ¿No dice eso? Si dices raca a tu hermano, que quiere decir fatuo, dices que eres reo de juicio eterno. Entonces, si tú le dices a tu hermano fatuo, pues te puedes ir para el infierno. Eso dice los sinópticos. Pero es una contradicción cuando yo veo lo de Juan. Porque Juan viene a presentarme a una persona, que es Jesús. Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el agua viva. Eso es todo. ¿Por qué entonces esa aparente contradicción? En las Escrituras no hay contradicción. Cuando veo una contradicción, es una aparente contradicción. Es porque usted no ha entendido el significado. Pero en la Escritura no hay, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ninguna contradicción. Entonces, los otros evangelios dicen cosas así como esas, que parecen muy fuertes, muy rudas. Sin embargo, aquí en Juan, lo pueden buscar para que vean que yo no estoy mintiendo, como en Juan llegó uno y le pregunta, Señor, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? En Juan, ¿qué le respondió Jesús?
cree. Solamente creer en Jesús. Para heredar la vida eterna, creer. ¿Por qué el joven rico no siguió a Jesús? Porque no creyó en él, lo vio solo como un maestro bueno. Le dijo, maestro bueno. ¿Ve? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno. Es Dios. Algunos dicen que Jesús quiso decir que ni a él le llamen bueno porque él no es bueno. Qué contradicción, porque él es el buen pastor. Pero cuando él le estaba diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Si hay solamente uno bueno, que es Dios, él lo que estaba esperando que al joven le dijera, sí, es que tú eres Dios. Pero él no lo veía como Dios, sino solo como maestro bueno. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede? Que en esos 3 evangelios, como les venía diciendo, Jesús se nos presenta de una manera un poco diferente a la de Juan. En Juan parece que es solo creer en Jesús, pero en Mateo, Lucas y Marcos parece que es que tienes que hacer muchas cosas y hasta autoflagelarte prácticamente. Pero oigan esto, si esa falsa interpretación es porque no han entendido bien lo que quieren decir los sinópticos. Los sinópticos, Jesús le está hablando con mucha frecuencia a través de estos evangelios a los religiosos, a los fariseos. ¿Qué les quiso decir? A ver, fariseos, ustedes me tienen a mí delante, que es mucho más fácil este camino. Ustedes me tienen a mí, si creen en mí, tienen vida eterna, pero ustedes prefieren el otro camino, el difícil, el de las obras, el de hacer cosas para ser aceptado delante de Dios. Y te sientes muy orgulloso porque guardas el sábado. Y te sientes muy orgulloso porque has impuesto muchas cargas. Pero ahora yo te digo, no te puedes salvar por eso. Si tú quieres salvarte y justificarte según las obras, no son esos 10 mandamientos que están ahí en la pared. Le dijo, no es solamente eso. Tienes que jamás violar la ley. Si tú miras solamente una mujer para codiciarla, sí, dice que ya eso es digno para irte para el infierno. Y le está diciendo, bueno, ¿y cómo ustedes se van a justificar? Y en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús no dice que la ley es mala, dice que es buena. Él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. Dicho sea de paso, hay algunos que entonces se aprovechan de eso, decir, no, por eso tenemos que cumplir toda la ley. No, él vino a cumplirla. ¿Quién la vino a cumplir? Él. Usted y yo no podemos cumplir. No es verdad que nos pasa como una persona que está limpiando la casa ya. Cuando termina con la cocina y todo está muy limpio y ya cuando regresa ya tiene platos sucios y bueno, nosotros no podemos. Es Él quien vino a cumplir la ley. Es Él quien te produce deseo de no beber más si antes bebías. No te jactes ni te gloríes porque tú no bebes y aquellos sí. Porque si no bebes es porque Él te quitó el deseo. Aunque te haya puesto el deseo, no voy a tomar más, eso vino de Él. Si no lo reconoces, eres un orgulloso. Es lo que Él le estaba diciendo a los fariseos. Le estaba diciendo a los fariseos, me tienen a mí delante y no me quieren reconocer. Me tienen al autor de la ley delante y ustedes no me quieren reconocer. Pues yo les tengo a ustedes una mala noticia. Tienes que cumplir toda la ley sin violarla ni en un punto. Entonces Juan, que fue el discípulo que pasó más tiempo al lado de Jesús, como Juan pasó más tiempo al lado de Jesús, Juan lo conoció muy bien. Por lo tanto, el evangelio de Juan, Juan captó muy bien esa visión de que si Él es la puerta,
Si no entras por ahí, no tienes vida eterna. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es el agua viva. Él dijo, no les dio Moisés a comer el pan, aunque les dio el pan que descendió del cielo, no el maná. Le dice, no fue Moisés quien se lo dio. Porque él dijo que él era el pan. ¿No dijo así? Yo soy el pan de vida. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y qué significa la palabra Belén en el original? Casa del pan. Aleluya. Él nació en la casa. Esa es la casa del pan porque ahí nació él. ¿Entienden? Que él era. Entonces, es un pasaje que, bueno, ahora sí se nos va limitando el tiempo de verlo versículo por versículo. Yo les dije que les quería dejar con sed, pero hay momentos aquí muy bonitos porque ella entra en un diálogo con él. Mira, esto sí me interesa decirlo. Cuando tú entras en un diálogo con el Señor mientras estás leyendo la Escritura, Él te está hablando y tú entras en un diálogo con Él y Él te habla y tú le vuelves a hablar y le preguntas cosas, Él te va a responder y Él te va a dar y Él te va a estar hablando. Esto que se escribió no es aquí solo letra muerta, eso es verdad. Ella entró en un diálogo y dicho sea de paso, cuando nosotros vamos a hablar con los que les predicamos en la calle, también debemos estar en un diálogo, no debemos llegar así, espérate que te quiero predicar. Están las 4 leyes espirituales, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y yo no sé ni lo que la persona piensa. Jesús no hizo eso. Él dialogó con ella, le dijo, primero le pidió agua, y él le dijo, Señor, ¿por qué me pides agua? Y le dice, ¿por qué me pides, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y él le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ahora miren, ella sigue dialogando. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Eso es algo que debemos hacer en la Escritura. No entiendo este pasaje, Señor. ¿Qué tú me quieres decir aquí? Y él te va hablando. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, porque es él. Es una vida eterna, continua. Ese solamente es Dios. Y Jesús es Dios. La mujer de grabar, no importa. Se vienen y cortan todo ese tejido necrosado, todo ese tejido muerto, pero que es bien doloroso, y lo dejan en un estado en que sangra. Cuando ya está así sangrando, entonces aplican un medicamento. Y yo sé que tú tienes llagas. Yo no te conozco, pero yo sé que tú tienes un padre ausente en tu vida, o una madre ausente, o alguien muy querido, fallecido siendo tu niño, y eso cambió tu vida, y eso provocó una catástrofe de dolor en tu vida. Y muchas veces escondes tu dolor con una sonrisa o con un ministerio dentro de la iglesia, pero ahí hay una llaga y el Señor la quiere sanar. Y algunos han dicho, Señor, ¿hasta cuándo tendré que llevar esto? ¿Y por qué tú no has hecho nada? Algunos que sufren con pensamientos raros, como son pensamientos homosexuales, sea que lo hayan practicado o no, pero tienen algún tipo de pensamiento así en su mente. Dicen, ¿por qué me creaste así? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Y por qué no me acabas de quitar esto? ¿Es que tú no me quieres? Porque oye esto, iglesia, cuando una llaga está sangrando mucho tiempo y no se ministra en esa área, llega un momento que empieza el conflicto espiritual y las tinieblas va a poner en tu mente que porque eso es porque tú todavía no eres suficientemente espiritual. Mentira.
Eso es porque tú todavía pecas en esta o en esta área. O eso es porque no eres lo suficientemente bueno todavía como para que Dios se digne a mirar dentro de ti. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero son mentiras típicas que yo sé que ocurren. Cuando una persona tiene su llaga por mucho tiempo y se supone que ya ahora debe estar dentro del liderazgo, pues dice, bueno, ya yo soy ahora líder de la iglesia, ¿qué pensarán de mí si conocieran qué? Y entonces se pone una máscara de victoria siempre para que nunca nadie vaya a descubrir mucho más que soy líder. Pero el Señor quiere tratar con tu llaga, quiere tratar con tu dolor. Y allí justo fue cuando él tocó su llaga. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Cuando ella le pidió el agua, le dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yo no pienso que lo dijo así, yo no tengo marido. Oh, aleluya, yo no tengo marido. No, yo no pienso que lo dijo así. Yo pienso que ella lo dijo con vergüenza. Amén, gloria a Dios, aleluya. No critiquemos nada antes de tiempo, porque nunca conoces lo que realmente ha pasado. ¿Entiendes? Y ella dijo, ¿qué dijo ella? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Él no le dijo así en ese tono, bien has dicho, 5 maridos has tenido. No así, ¿entiendes? Él no se enfocó en el pecado de ella. Él no se enfocó en el aspecto de la religiosidad. Él quiso tocarle su llaga. Eso es otra cosa. ¿Para qué? Porque cuando te tocan y tú te das cuenta, pues si tú no te das cuenta que tú tienes una llaga, ¿para qué tú vas a ir al médico? Pero cuando tú te das cuenta que tienes una llaga, pues tú vas a buscar al sanador. ¿Entiendes? Entonces, para eso lo hizo, para que buscara al sanador. Entonces, qué casualidad, ¿verdad? Que se lo dijo justo en el momento que él le dijo, dame agua. Le dijo, dame esa agua para que no tengas sed jamás. Pero entonces él le dijo, ahora te voy a hablar de tu llaga. Ve y busca a tu marido. Entonces ella dijo, bueno, no tengo marido. Entonces es cuando le dice, cierto, no tienes. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y quién sabe de qué manera la trataron a ella estos hombres. ¿Entienden? Y eso ella tuvo que haberlo dicho con dolor. Entonces le dijo la mujer, ahí es donde ella entonces empieza a buscar al sanador. Señor, me parece que tú eres profeta. En ese diálogo con Dios tú vas a empezar a ver cosas, verdades, después con más revelación, pero una no tan profunda al principio. Pero después van a ver la manera gradual. Ella de momento no dijo, tú eres el Mesías. No. Ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, o sea, vosotros los judíos, porque Jesús era judío, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Ves? Ya ella entró en temas de Dios, de la persona de Dios. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Entonces, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabe una cosa? Oí a alguien diciendo que en el baño no se adora al Señor, porque es una falta de respeto. ¿Entienden? Sin embargo, la Biblia dice que en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos, todo el tiempo. Yo he conocido pastores, ancianitos, que ellos han dicho eso.
porque creen que es una falta de respeto. Entonces, la adoración es para Dios, así que evidentemente Jesús le estaba hablando de Dios. Entonces la mujer le dijo, ¿ves? Ahí la mujer empieza, y no es por sí misma, el Espíritu Santo está tratando con ella. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella estaba ya ahí calentico, dando el blanco. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y bueno, ustedes conocen la historia, como los judíos, los discípulos que habían ido a la ciudad, estaban llegando y lo vieron hablando con una mujer, se escandalizaron. No solo samaritana, además mujer. Eso fue un escándalo para ellos. Yo me imagino que entraron en contradicción. ¿Será este el Mesías o no será? Porque ¿cómo no se puede dar cuenta? ¿Entiendes? Y entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fíjense que hasta se le olvidó el cántaro. Ya eso era algo secundario para ella, el agua que ella quería. Ella se fue rápido a la ciudad. Por eso los predicadores que te hagan poner los pies, tu mirada en las cosas de esta tierra todo el tiempo, en las riquezas, en el negocio que vas a tener, cuestiónatelos. Porque ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, mira, cuando tú vas a hablar de Jesús y a pregonar las buenas nuevas y a dar las palabras, no necesitas un púlpito, hazlo. Ella no fue detrás de un púlpito, de hecho el púlpito es algo católico. ¿Qué hizo ella? Ella se fue a la ciudad, porque mira, cuando la misma palabra dice que cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? Cuando Dios te habla, eso es algo que sale de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no lo puedes contener. Y ella llevaba mucha alegría con la revelación que estaba teniendo acerca de él. Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vete a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella todavía no estaba muy segura, pero ya estaba pensando en él como el Mesías. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Oh, cuánto lamento, porque de todas estas cosas se pueden hacer prédicas muy profundas y yo voy muy por arribita. Él dice que su comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y miren lo que dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están listos para la siega. Era verdad, faltaban 4 meses. Pero él está hablando del trigo ese que se ve que está sembrado ahí. No sé si algunos conocen el trigo, pero es verdad, el trigo cuando está maduro se pone así un poquito blanquito. Entonces, todavía no estaba listo. Y ellos están diciendo, faltan 4 meses. Pero él les está hablando en el aspecto espiritual, porque iban subiendo, Jesús estaba viendo lo que ellos no estaban viendo. Jesús estaba mirando allá a lo lejos, que estaba acercándose la samaritana con algo de fruto. Aquellos hombres vestidos de blanco, que era como se pone el trigo así, ya le digo, de color blanco cuando madura, pues así blanquecino. Aquellos hombres vestidos de blanco con sus batas y la mujer samaritana iban llegando. Por eso es que ellos estaban mirando el campo de verdad, pero él estaba mirando el campo en lo espiritual. Lo que él sembró dio fruto. Ella fue, habló,
Por eso no me gusta mucho que siempre los predicadores, muchos predicadores, siempre están hostigando a la iglesia. Vaya, predique el evangelio, porque el evangelio, y vaya, porque usted tiene que... Y le crean sentido de culpa a la gente. Mire, cuando lo que tú recibes de Jesús es imposible que te lo calles. Nadie te manda, ni tienes que estar en el equipo de evangelismo. No quiero decir que no hayan equipos de evangelismo, pero lo que te quiero decir es que yo creo que los hijos de Dios que tienen al Señor, hablan del Señor, hablan al vecino, hablan a la familia. Es difícil que no lo hagan. Entonces, Él dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y miren qué pasó después de 2 días, de oírle hablar directamente a él. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, ya era un conocimiento, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Baruch Hashem, bendito el nombre, gracias Señor. Gracias, te adoramos. Tú eres el pan de vida. Tú eres verdadera comida. Tú eres el único que puede saciar nuestra sed. Tú eres nuestro sanador. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Haz que siempre te queramos predicar a ti y que la gente quiera verte a ti y que lo puedan obtener. Verte a ti, Señor, que nos tracemos de una manera consciente como meta, hablar solamente de ti, que aun cuando nos vengan a tentar para otro tipo de mensaje, que nosotros desistamos y nos concentremos solamente en ti, porque tú eres poderoso. Si tú vienes a una vida, tú la cambias, con cigarro, sin cigarro, con bebida alcohólica, sin bebida alcohólica, como quiera que sea, que venga a ti, Señor. Gracias, Señor, que tú eres bueno, y gracias por tu palabra. Bendice esta congregación, bendice este lugar, sana heridas en los corazones, Señor, que hay heridas. Pon tu bálsamo. Gracias, Señor, te adoramos y permite que en lo que nos queda de esta tarde nos podamos seguir deleitando y gozando en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, amado. Extiendan sus manos para acá. Vamos a orar por María. Amén. Extiendan sus manos para acá. Señor, gracias te damos una vez más en esta tarde de bendición, en esta tarde de gloria. Gracias, Señor, por la palabra, Dios. Gracias por este tiempo maravilloso. Estamos clamando por tu sierva, Señor, por María, por tu hija. Que la bendición tuya esté sobre ella, guardándole, Señor. Levanta vallado de ángeles alrededor de su vida, Dios mío. Gracias por el propósito por el cual tú la has enviado a este lugar. Ella está en tus manos. Ella está en tus manos. Señor, guárdale cada día, cada instante, cada segundo. Protégele con tu santo cuidado. Oh Dios amado, tú eres justo, tú eres poderoso, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu propósito
propósito se cumplirá en ella por la cual enviaste. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por el regocijo. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Oramos, Dios mío, por los alimentos también que van a ser ingeridos. Señor, que tú los santifiques, que sea para bien, que sea de gran provecho. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Oh Dios mío, que van a sus hogares también. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias. Nos despedimos de este tiempo, pero nunca de tu santa y divina presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y un pueblo que tiene gozo, como dice, Maranatha, Cristo viene pronto. aleluya. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Pueden saludarse. Los jóvenes rapidito se me sientan acá adelante. Gloria al Señor. Y estaremos